A ver, cuando pensamos en una elección, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente el día de la votación, ¿cierto? Pero, ¿qué hay detrás de ese único día? La verdad es que una elección no es solo un evento. Piénsenlo así, como una enorme obra de ingeniería cívica. Un proyecto gigantesco que se va construyendo pieza por pieza durante meses. Y esa es justamente la pregunta del millón, porque no se trata nada más de contar votos, sino de construir confianza. Así que vamos a meternos de lleno en la arquitectura, en el cómo se hace para que un resultado sea, bueno, incuestionable. Es curioso, ¿no? Todo el foco mediático, toda la atención está puesta en un solo domingo. Pero el trabajo de verdad, el que garantiza la legitimidad de todo el asunto, ocurre durante 9 largos meses. Es un periodo que casi nadie ve. Es como el trabajo tras bambalinas, pero ahí es donde se ponen los cimientos de la confianza. Oficialmente, digamos, el proceso electoral se divide en 4 grandes etapas. Primero, la preparación de la elección. Luego, claro, la jornada electoral. Después vienen los resultados y las declaraciones de validez. Y al final, la declaración de la elección presidencial. Pero fíjense bien, la primera, la de preparación, es por mucho la más larga y me atrevería a decir la más fundamental. Es la base que sostiene todo lo demás. 9 meses. A ver, detengámonos un segundo a pensar en eso. 9 meses de trabajo técnico, legal, logístico, todo para que un solo día, el día de la votación, funcione como un reloj. Esta escala de tiempo ya nos da una idea de la magnitud del proyecto del que estamos hablando. Y bueno, como en toda construcción sólida, se necesitan cimientos que no se muevan, ¿verdad? En una elección, esos cimientos no son de concreto, claro. Son un conjunto de principios que están en la Constitución. Son, por así decirlo, las reglas maestras que guían cada paso. Y lo más importante, no son negociables. Estos principios son como una red de seguridad. A ver, ¿qué significan? Certeza, pues que las reglas del juego son claras para todos y no van a cambiar a la mitad del partido. Legalidad, que cada acción, cada decisión, tiene que estar pegada a la ley, nadie por encima de ella. Y luego están la independencia y la imparcialidad, que básicamente aseguran que el árbitro sea neutral. La objetividad, que todo se base en hechos. Y la máxima publicidad, que es un compromiso total con la transparencia. Juntos, todos estos principios son como el ADN de una elección confiable. Ok, antes de poner un solo ladrillo, ¿qué se necesita? Un plano, un buen plano. En el mundo de las elecciones, ese plano es el mapa electoral. Hay que trazar el territorio de una forma que garantice que cada voto tenga un peso lo más equitativo posible. Y aquí es donde entra un concepto que suena muy técnico, pero es clave: la geografía electoral. No es más que el proceso de dividir la población del país entre 300 para definir distritos con un número similar de habitantes. El objetivo es súper democrático: que el voto de cada persona tenga un peso equitativo, sin importar dónde viva. Ok, ya tenemos el mapa, el plano. Ahora entran en escena los protagonistas. Por un lado, la ciudadanía, la gente que va a votar, y por el otro, quienes van a competir por ese voto. El siguiente gran paso es definir bien quiénes son y, sobre todo, bajo qué reglas van a jugar. Y la pieza clave aquí, sin duda, es la lista nominal. Ojo, no es solo una lista de nombres y ya. Es un padrón que se actualiza y se audita de una forma súper rigurosa. De hecho, los propios partidos políticos la revisan para buscar inconsistencias. El punto de todo esto es garantizar 2 cosas: que solo quien tiene derecho a votar pueda hacerlo y que lo haga una sola vez, ni más ni menos. Ahora, algo súper importante que a veces se confunde. Hay que distinguir entre 2 momentos. Las precampañas son, digamos, un asunto interno de los partidos. Es su proceso para elegir a sus candidatos. Va dirigido a sus militantes. Las campañas, en cambio, son la contienda abierta, la que va dirigida a todo el electorado. Y la ley es muy estricta regulando los tiempos y el dinero para cada una, precisamente para mantener el piso parejo. Y es justo en esta etapa de preparación donde se gestiona uno de los avances democráticos más importantes: la paridad de género. La ley obliga a los partidos a postular un número igual de hombres y mujeres para cargos legislativos. No es una sugerencia, es una regla que se verifica justo aquí al momento de registrar las candidaturas.
Y ahora llegamos a uno de los elementos más, de verdad, extraordinarios del sistema. ¿Quiénes son los que construyen la elección el mero día? ¿Quiénes están en las casillas? No son funcionarios del gobierno. Son ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, seleccionados completamente al azar. El proceso se llama doble insaculación y es un doble candado de azar. Primero se sortea un mes de nacimiento y luego una letra del apellido. El resultado, que quienes reciben y cuentan los votos no responden a intereses particulares ni tienen afiliación política. Es la máxima garantía de imparcialidad en el momento más crítico. Bueno, ya casi todo está listo para el gran día. La etapa final de esta construcción es como la instalación de todos los sistemas de seguridad, todos los elementos que van a proteger la integridad de la votación. Y cada uno de estos elementos es en sí mismo un candado. Miren, las boletas se imprimen en papel seguridad para que no se puedan falsificar. La tinta indeleble para evitar que alguien vote más de una vez. Las urnas transparentes para que se vea que empiezan vacías. La custodia de las Fuerzas Armadas para los paquetes electorales. Todo está diseñado para crear una cadena de custodia verificable y para que el proceso sea observable por cualquiera. Y todo esto nos lleva a una idea central. Si el día de la elección es el momento de la verdad, entonces toda esta preparación de 9 meses es lo que asegura que esa verdad sea verificable, que cualquiera pueda comprobarla. Así que la próxima vez que se observe una elección, quizás ya no solo se vea el edificio terminado, el resultado final, sino toda esa compleja y robusta estructura que lo sostiene desde abajo. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿conocer toda esta arquitectura cambia la forma en que se valora el resultado final?